Hola restauradores, bienvenidos sean una vez más a este Viernes de Jóvenes. Qué gusto una vez más poder llevar la palabra hasta ustedes por este medio. Pues estamos en la última semana de este mes patrio. Ha sido un gusto, un honor poderlo compartir con ustedes. Lo que se pudo celebrar y lo que no, pues esperamos en Dios que podamos seguir saliendo adelante. Y conforme vayan pasando los días, conforme vayan pasando las semanas, pues seguirnos fortaleciendo en el Señor. Yo espero que cada uno de los temas que yo te he compartido hasta el día de hoy estén siendo de bendición para tu vida. Como ya lo hemos hablado, que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces yo espero que tú puedas seguir invitando a más jóvenes, a más señoritas a escuchar este tiempo, a ser parte de este tiempo, y que la palabra de Dios pueda hablar puntualmente a nuestras vidas, que la palabra de Dios nos pueda seguir desafiando, nos pueda seguir confrontando. Y hoy nuevamente quiero iniciar con una serie de temas para que nosotros podamos seguir afirmándonos como jóvenes cristianos, como jóvenes que son parte de una iglesia. Entender, como ya te lo decía en ocasiones anteriores, la responsabilidad, entender las obligaciones que tenemos. En un determinado momento, en un par de semanas, vamos a poder ver esos beneficios, esa bendición que viene de parte de Dios. Pero yo quiero que conforme vayan pasando estas semanas, nosotros sigamos afirmándonos en la palabra, sigamos confiando en quién es Dios y afirmarnos en la identidad que tú y yo tenemos delante de Dios. Así que antes de comenzar, ahí donde estás en tu lugar, vamos a inclinar nuestros rostros y oramos a Dios. Padre, yo te agradezco, Señor, por la vida de cada joven, de cada señorita que el día de hoy una vez más se ha dado cita a este Viernes de Jóvenes. Yo te pido que les bendigas, que les guardes donde quiera que ellos estén, en cada una de las circunstancias que ellos estén atravesando. Padre, yo te pido que te sigas revelando a nosotros, que nos sigas afirmando en tu palabra, que nos sigas afirmando en tus decretos y que podamos confiar, Señor, que por muy contraria que sea la situación presente, por muy incierto que sea el futuro, por muy incierto que sea el próximo año, podamos confiar en que tú eres fiel, podamos confiar en que tú eres bueno y que como, Señor, jóvenes y señoritas cristianos, Señor, tenemos un papel muy importante dentro de toda esta situación, tenemos un papel bien importante dentro de estas circunstancias y que sobre todas las cosas podamos seguir adelante confiando en ti, Señor. Yo te agradezco, toma el control de mis palabras, Señor, y que cada una de las palabras que yo exprese pueda ser de bendición para la vida de cada joven, de cada señorita que nos escucha. Entregamos este tiempo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues como te lo decía, yo quiero entrar y ahondar algo que Dios ha estado revelando mucho a mi corazón y algo en lo cual he estado meditando, es que en estas circunstancias o en estos tiempos que tú y yo estamos viviendo, podamos afirmarnos como cristianos. De verdad, muchas veces las cuestiones de este mundo, muchas veces las ideologías de este mundo, aún puedo culpar la cuarentena. Yo creo que desafortunadamente muchos están siendo alejados de Dios, muchos están siendo, no sé, inundados de muchas teorías, de muchas ideologías, de muchas tendencias, y nosotros tenemos que entender que como jóvenes cristianos tenemos que mantenernos firmes, tenemos que buscar la bendición, la provisión de Dios y afirmarnos en esa identidad que tenemos en Él. Y yo quiero entrar en este tema o esta serie de temas que lleva por título Bienaventurados. Entrando un poquito en contexto, ¿qué es la palabra bienaventurado o quién es alguien que vive las bienaventuranzas? ¿Por qué? Porque de eso yo quiero hablarte en este mes que va a empezar, acerca de que una persona bienaventurada o una bienaventuranza o un bienaventurado literalmente se traduce como alguien doblemente bendecido. Otras versiones lo traducen como dichoso, como afortunado, pero nosotros nos vamos a afirmar en el hecho, en el contexto, que es un joven
es una señorita doblemente bendecido. No sé si a ti te ha tocado en algunas ocasiones que tal vez tú esperas, no lo sé, una sola cosa, que tú esperas a lo mejor una sola felicitación, un solo regalo, pero de repente, por gracia de Dios, por cuestiones de la vida, te toca un premio doble, te toca un regalo doble, te toca una recompensa doble. Ahora, si eso a nosotros como seres humanos, como personas, nos hace sentir bien, nos hace a lo mejor esforzarnos aún más, ¿cuánto más allá el hecho de ser doblemente bendecidos? Porque déjame decirte que hay hermanos que Dios los bendice. Hay hermanos que a este punto, hay jóvenes, hay señoritas que a este punto son bendecidos, pero muy pocos son doblemente bendecidos. Y aquí Jesús da la pauta para que tú y yo podamos ser bendecidos. Claro está, los proverbios hablan acerca de cómo nosotros podemos ser bienaventurados, algunos salmos también hablan acerca de ser bienaventurados, pero yo quiero hablarte de lo que Jesús habla en específico a sus discípulos, a lo que Jesús habla directamente a la iglesia, a lo que Jesús habla directamente a ti y a mí como jóvenes cristianos. Entonces, yo quiero leerte o nos vamos a basar en esta serie de temas de bienaventurados en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Te lo voy a ir leyendo versículo por versículo, pero para que vayamos entendiendo un poquito y entrando en contexto. Mateo capítulo 5, versículo 1. Declara lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora, aquí vamos a sacar unos puntos bien importantes. Primeramente, aquí Jesús, o algo que nosotros tenemos que entender en aspectos generales, es que había palabras o había predicaciones, si tú lo quieres ver así, que Jesús hablaba con la gente, con la multitud que llegaba a él, y había temas que él hablaba en específico con sus discípulos, con las personas, vamos a decirlo así, allegadas, con las personas que ya llevaban tiempo con él. Y en algún punto de la historia, en algún punto de los evangelios, Jesús habla claramente con eso, acerca de sus discípulos, y dice: a la gente allá afuera yo le tengo que hablar con parábolas. A la gente allá afuera, vamos a decirlo de cierta manera, yo les tengo que hablar suavecito. Yo les tengo que explicar con peras y con manzanas el reino de los cielos, a lo que yo he venido a esta tierra, a lo que ellos tienen que dejar y seguir adelante. Pero a ustedes que conocen mi palabra, ustedes que conocen de mí, no les tengo que hablar en parábolas. Yo les digo las cosas directamente como son. El apóstol Pablo también habla acerca de esas cuestiones, de que hay unos recién nacidos en la fe. El apóstol Pablo en algunas ocasiones los llama, débiles en la fe, y hay otros que los llama ya adultos, maduros en la fe. Y dice el apóstol Pablo que a los inmaduros en la fe se les tiene que dar leche espiritual, pero los que han crecido, los que han madurado espiritualmente, se les tiene que dar carne. No sé si me estás entendiendo ese punto, ese contexto. Entonces, hay cosas en las cuales Dios va a hablar en específico a nosotros, y hay cosas y palabras en la Biblia que van a ser habladas para los de allá afuera. Entonces, las bienaventuranzas, o como se le conoce, el sermón del monte, no es un tema. Yo sé y espero en Dios que haya gente que a lo mejor nos esté escuchando, jóvenes señoritas que a lo mejor no pertenecen a una iglesia, que a lo mejor no pertenecen a una denominación, pero déjame decirte que el sermón del monte va dirigido a aquellos que se han encontrado con Cristo, a aquellos que han tenido un encuentro personal con Dios, que quieren seguir a Dios o que ya están siguiendo a Dios. Y aquí Jesús habla de esas bienaventuranzas, pero les dice cómo vienen esas bienaventuranzas. Y también a lo mejor tú vas a decir: bueno, entonces a mí no me corresponde escuchar este tema si nos estás escuchando por primera vez. No, claro que sí te corresponde también escucharlo. ¿Por qué? Porque aquí tú ves las situaciones
y las responsabilidades que tenemos como jóvenes, como señoritas cristianos. Entonces, aquí yo te puedo decir así simple y sencillamente, este no es un tema para compartir con mi amigo no creyente. Las bienaventuranzas no es para decirle a alguien que a lo mejor no conoce de Dios, alguien que lo conozco por primera vez, decirle, pues bienaventurado, como lo dice la primera bienaventuranza, bienaventurado si eres pobre en espíritu, porque sin duda alguna para ti es el reino de Dios. No, ¿por qué? Porque es alguien que no te lo va a entender, es alguien que no ha renunciado a sí mismo y no entiende lo que conlleva esto. Entonces, las bienaventuranzas primeramente son para aquellos que nos hemos encontrado con Cristo, son para los seguidores de Dios, son para los discípulos de Dios, son para aquellos que viven conforme a la palabra de Dios, que viven conforme de una forma distinta en ese aspecto. Entonces, yo quiero que vayamos continuando. Entonces, primeramente esta palabra es para aquellos que decidimos seguir a Dios. Yo no puedo sacarme una story de Facebook, de WhatsApp y tratar de explicarle esto a mis amigos mundanos porque no lo van a entender. Y aún espero y le pido a Dios que te dé revelación para que tú puedas entender de esto a gran escala. Dice versículo 3, bienaventurados o doblemente bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero leértelo en nueva traducción al lenguaje actual para que podamos entender y no perdamos este hilo. Dice, versículo 3, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Entonces, cuando yo te hablo que eres doblemente bendecido o son doblemente bendecidos los pobres en espíritu, no se refiere a una humildad. Eso se va a ver un poquito más adelante, pero no se refiere al pobrecito de que no tiene algo aquí, no se refiere al pobrecito de que a lo mejor se siente mal, no se refiere al pobrecito en el sentido de que, vamos a decirlo de esa manera, de que no tiene nada para ofrecerle a Dios. Cuando Jesús habla y dice que tú y yo vamos a ser doblemente bendecidos, es que tú y yo dependemos completamente de Él. En que yo no tengo un plan B, yo no tengo un plan C, no tengo un plan D, no tengo un plan Z para poder seguir adelante, sino que mi dependencia es total y absoluta para con Dios. Que mis necesidades sé que las va a suplir Dios, en que mi anhelo, mi respirar, mi palpitar es solamente Dios. ¿Por qué en la traducción al lenguaje actual lo dice? Porque ellos pertenecen al reino. Y esto se liga mucho a lo que te decía hace un momento, lo que te decía la semana pasada, a que cuando nosotros decimos ser pobres en espíritu, no se refiere que soy pobre para orar. No se refiere que soy pobre para leer la Biblia o para adorar. Se refiere que mi dependencia está en Dios, en que yo no puedo iniciar mi día, yo no puedo iniciar mi semana si no me conecto en la oración, en que puedo decir, Señor, aquí estoy, no sé qué es lo que viene el día de mañana, pero el día de hoy quiero darte mi vida, quiero darte mis fuerzas, quiero darte mis ganas, porque dependo absolutamente de ti. Esos son los pobres en espíritu. Eso es alguien que no tiene nada, como te lo decía, no tiene un plan B, no tiene un respaldo de, bueno, si hoy no oré, pues yo creo que puedo chutarme una serie. O bueno, hoy no oré, creo que me puedo chutar un juego. No, hay una dependencia de Dios. Hay una dependencia, ¿por qué? Porque pertenecemos a su reino, porque queremos más de Él, porque anhelamos más de Él. Si tú y yo no somos dependientes de Dios, como lo hablábamos en los temas anteriores, difícilmente no pertenecemos al reino de Dios, difícilmente no pertenecemos al reino de los cielos, porque esta pobreza en espíritu se refiere a querer alcanzar ese favor, esa gracia de parte de Dios. Entonces, aquí la pregunta es, joven señorita, ¿tienes algo, un plan B que te llene espiritualmente?
Tienes un plan B en el aspecto de que si no hay oración, si no hay palabras, si no hay alabanza, ¿tienes un plan B? ¿O dependes absolutamente de Dios? O como por ahí del mediodía, a la 1, a las 2 de la tarde, te estás acordando que no oraste. Yo te lo voy a poner más en contexto de lo que Jesús aquí está hablando. Si tú conoces gente pobre, pero gente pobre de veras, gente pobre que no tiene, vamos a decirlo de esa manera, que no tiene ni en qué caer muerto. O sea, tú piensas que una persona que si encuentra un refugio, que si encuentra una forma de que alguien lo apoye, tú piensas que se va a quedar la noche. Bueno, me dijeron que mañana me van a apoyar con 500 pesos, no lo sé. Y tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir a recibir esos 500 pesos. ¿Tú piensas que ese pobre económicamente hablando, ese pobre materialmente hablando va a decir, bueno, pues lo voy a ver mañana. Pues voy como a las 11, las 12, a lo mejor sí todavía lo encuentro. No, si él verdaderamente tiene una necesidad de comida, si él verdaderamente tiene una necesidad económica, si tiene una verdadera necesidad, vamos a decirlo aún, de salud, él se va a levantar de mañana, de muy temprano, para poder ir y recibir esa bendición. Entonces, cuando tú y yo decimos ser pobres en espíritu, es que dependemos de Dios. Es que no podemos empezar el día si no hemos orado. Es que no podemos empezar el día, mis días no me saben si no leo la palabra. Mis días no me saben si por lo menos no me chuto un versículo. Entonces, tú no le puedes decir a alguien del mundo, tú no le puedes decir a tu amigo que a lo mejor está hundido en vicios, que no conoce nada de Dios, vas a ser doblemente bendecido cuando eres pobre en espíritu, porque si yo te veo muy pobre en espíritu, porque te falta mucho del Espíritu de Dios. No se refiere a eso, se refiere a una dependencia de Dios. Una persona, yo te lo digo así, una persona que no conoce a Dios no puede ser dependiente de Él. Una persona que no se ha encontrado con Dios, un joven, una señorita que no se ha encontrado con Dios, no puede ser dependiente de Dios. Y para que tú me entiendas este punto, cuando tú te acercas delante de Dios, porque esto, no, te lo vuelvo a repetir, esto no lo entiende alguien del mundo. Esto lo entiende aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Dios. Y eso se refiere, los fines de semana estamos empezando con el estudio de Romanos en el grupo de jóvenes, y la carta a los Romanos también es una carta muy, muy tremenda, pero en el primer capítulo, lo que es el primer capítulo y el segundo capítulo, te hacen entender lo que es la ley sobre nosotros y que delante de Dios no tenemos nada, no somos quienes para juzgar y tampoco tenemos nada para darle a Dios. Es ahí cuando entendemos que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, si tú no conoces a Dios, tú no puedes depender de Dios. Y cuando tú conoces de Dios y lo ves y contemplas la hermosura de su majestad, cuando tú entiendes lo que es verdaderamente la adoración, cuando tú perteneces, llámese al grupo de alabanza, al grupo de servidores, no lo sé, entiendes a quién sirves y das todo de ti, no por el pastor, no por el líder o la líder, das todo porque sabes que el Dios Todopoderoso está sirviéndole a Él. Yo te pregunto, joven señorita, ¿qué le podemos, mejor dicho, qué le podemos dar a Dios que no tenga Él? ¿Qué le podemos dar a Dios que necesite Él? Yo veo mucha gente, haciendo un paréntesis en las cuestiones a lo mejor de un ministerio, llámese alabanza, llámese ujieres, lo que ustedes gusten y manden, que cantan, que tocan, que sirven, que ayudan, todavía con una mala actitud, como si lo quisieran, lo hicieran para el pastor, para el líder, pero no, mi amigo, lo estás haciendo para Dios. Y cuando estás delante de Dios, tú dices, ¿qué soy yo con una guitarra? ¿Qué soy yo con un micrófono? Teniendo Dios miles de millones de ángeles que día y noche le cantan, santo, santo, santo. ¿Qué tienes tú? Entonces, cuando tú entiendes eso, si yo espero que tú estés comprendiendo esto, si tú entiendes eso, tú entiendes que eres pobre en espíritu y tú, no tomas una actitud de decir, no tengo nada para ofrecerle a Dios, pues ya me voy. Alfonso, me estás diciendo que ni cantarle ni tocarle puedo, entonces, ¿qué hago? Entonces, es ahí cuando tú entiendes que eres doblemente bendecido, porque aún no teniendo nada para ofrecerle a Dios, nos esforzamos.
Hay un canto, si mal no me equivoco, que creo que es de Jesús Adrián Romero, que dice con manos vacías. Entonces, ¿qué le puedes ofrecer a Dios? Somos pobres en espíritu cuando entregamos y dependemos y confiamos plenamente en Dios, que aún sabiendo que aunque no tenemos nada para ofrecerle, ahí estamos y diciéndole, Señor, aquí me entrego a ti, dependo completamente de ti. Siguiente versículo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Te lo voy a leer en traducción al lenguaje actual. Dice lo siguiente: Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. En este punto, a lo mejor tú vas a decir, pues está muy sencillo. Dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y yo creo que esto es un punto muy latente en nuestros tiempos. Y yo creo que no solamente en nuestros tiempos, yo creo que en todos los tiempos se ha visto gente que ha llorado, que ha sufrido. Pero este no es como que un llanto o un sufrimiento por la pérdida de algo material, que no es la pérdida o el llanto o el sufrimiento de algo personal, vamos a decirlo así, sino el hecho de que tú sepas que eres pobre en espíritu, el hecho de que tú sepas que no tienes nada para ofrecerle a Dios, así te lo digo, eso te lleva al sufrimiento, eso te lleva a llorar. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿qué tengo yo para ofrecerle a Dios? ¿Qué tengo yo? O a veces yo me pongo mis moños como si fuera el supercantante, como si fuera el superpredicador, como si fuera el superservidor. Y cuando entiendes que somos pobres o que debemos de ser pobres en espíritu, tú te inclinas delante de Dios y de Él viene la consolación, de Él viene el hecho de que tú y yo seamos consolados. Ahora, claro está, yo quiero que entiendas este punto, el hecho de reconocer que tú y yo somos pobres en espíritu nos lleva al lloro, porque si tú dices, ay, soy pobre en espíritu, pues ya que, pues ni modo, no tengo nada, o sea, no, porque esto es desde el corazón. Entonces, cuando tú entiendes eso, hay un contristar en tu corazón, pero no queremos hacer un lado el sufrimiento que, claro, muchas veces puede venir por causa del evangelio, y lo vamos a ver un poquito más adelante. El sufrimiento de que a lo mejor familiares, amigos te dejen, que se te ofenda, que se te traicione, que se te lastime por ser cristiano. Porque si tú piensas que eres doblemente bendecido porque lloras por tu exnovio, por tu expareja, o sea, no pienses que eres doblemente bendecido y que Dios te va a consolar. No se refiere a eso. Se refiere dentro de los parámetros de Dios. Se refiere dentro de los propósitos de Dios. El decir, Señor, no sé si no sé si estoy muy apasionado en esto o no sé si estoy hablando al aire, pero yo espero que cada uno de los que me estén escuchando haya tenido ese encuentro personal con Dios. Y si no es así, yo oro en el nombre de Jesús que tú puedas experimentar eso. Esa dependencia del Señor, esa dependencia de quién es Dios, esa dependencia de que no tienes nada para Dios, esa dependencia de decir, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué viste en mí? Señor, ¿qué tengo yo para ti si tú lo tienes todo? Y para irte cerrando este punto y ir concluyendo, y yo espero de verdad que puedas compartir esta transmisión, que puedas compartir esta serie de mensajes, porque apenas vamos en las 2 primeras bienaventuranzas. Y yo quiero que vayas entendiendo este punto y hablándote en mi testimonio. Yo puedo hablarte en este aspecto porque Dios trató muy personalmente con estos 2 versículos a mi vida. Porque yo, un año después de que yo regresé del Instituto Bíblico, empiezas a servir, te empiezas a desempeñar, lo puedo decir de todo corazón. A veces el hecho de que los hermanos, las hermanas te reconozcan el trabajo que tú estás haciendo, pues desafortunadamente nos sentimos autosuficientes, nos sentimos como si yo no predico, si yo no canto, si yo no toco, pues nadie lo puede hacer. Y yo tengo bien presente que en un congreso, un año después de que yo llegué del Instituto Bíblico, un año después de yo sirviendo, hubo un tiempo de adoración muy hermoso en ese congreso,
Y yo adorando, yo metido en la presencia de Dios, pues yo siempre mi oración ha sido, Señor, pues yo te sirvo a ti, yo dependo de ti, yo te pertenezco a ti. Y tengo presente que estando en ese tiempo de adoración, en ese tiempo de ministración, yo pude escuchar, sentir en mi espíritu claramente la voz de nuestro Señor Jesucristo preguntándome, Alfonso, ¿soy digno? Yo así como de, sí, Señor, pues tú eres digno. Y a veces hasta nos ponemos muy espirituales y decimos, sí, Señor, tú eres el único que merece toda gloria, toda honra, toda la alabanza. Y me vuelve a preguntar, Alfonso, yo soy digno. Y vuelvo a repetirlo, Señor, sí, porque dice esa canción, Señor, tú eres digno, tú mereces toda honra, mereces toda gloria. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo medio año después de que yo regreso, aún sirviendo, aún sintiendo ese halago de parte de la gente, yo me empecé a preocupar por ciertas cuestiones personales. Te lo puedo decir, me empecé a preocupar por mi futuro, por cómo hacer las cosas, por cómo no hacerlas. Y a lo mejor directa o indirectamente me volví autosuficiente y me empecé a preocupar por mi futuro. No sé si me explico, me estás entendiendo. Me sentí autosuficiente sirviendo y empecé a buscar por mi bien propio. Entonces, en ese tiempo de ministración, cuando Jesús me confronta, cuando Jesús me dice eso, a la tercera vez que me pregunta, yo le digo, Señor, claro que eres digno. Y de lo más profundo de mi corazón sale, tú eres digno de que pueda servirte en todas las áreas de mi vida. Tú eres digno de que entregue una carrera universitaria, tú eres digno de que entregue mi tiempo, mis deseos, mis anhelos, porque aunque tenga un año de instituto bíblico, aunque haya querido terminar una carrera universitaria, sé que tú eres digno y delante de ti nada tengo. Delante de ti los títulos, los nombramientos, todo eso no sirve de nada cuando yo me he encontrado contigo. No sirve de nada cuando yo te sirvo a ti. Entonces, que tú puedas entender y meditar cómo estás viviendo esta vida. ¿Te has sentido autosuficiente en el ministerio que desenvuelves? ¿Te has sentido autosuficiente en el ministerio en el cual te han puesto? ¿Te has sentido autosuficiente en tu vida personal? ¿Piensas de alguna otra manera que estás bien establecido? Dios es tu prioridad. Dios es el centro de lo que tú eres, de lo que tú sirves. Aún en esos momentos de tristeza, ¿te has vuelto dependiente de Dios? Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos a Dios. Padre, yo te agradezco por la vida de cada joven, de cada señorita, que tú le has permitido escuchar esta palabra, Señor. Estas bienaventuranzas, sin duda alguna, nos desafían, sin duda alguna, Señor, nos confrontan a entender lo que estamos viviendo como creyentes, como cristianos. Señor, desafíanos, que esta serie de temas, que este sermón del monte, Padre, pueda llevarnos a ser desafiados una vez más. Yo te pido, Padre, que sigas bendiciendo la vida de cada joven, de cada señorita que nos escucha, que sintoniza estas transmisiones, aunque no solamente los viernes, en el momento que ellos los sintonicen, Padre, puedan ser confrontados y preguntarse si nuestra dependencia está en ti. Si hemos entendido, Señor, que delante de ti nada tenemos, pero tú lo vales todo, pero lo vales nuestro esfuerzo, vales nuestro sacrificio. Y aún nuestras lágrimas tú las mereces, Padre, porque aún en esas lágrimas tú nos consuelas. Yo te agradezco, Padre, por la vida de cada joven, de cada señorita, y que podamos mantenernos firmes, aprendiendo y sabiendo que tú eres fiel y que tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues muchas gracias, chicos, por darse el tiempo de escucharnos. De verdad, yo espero que el Espíritu Santo se haya revelado a ti. Apenas vamos 2 bienaventuranzas de todo este capítulo tan largo, tan hermoso. Y quiero hacerte la invitación antes de culminar que puedas seguirnos en nuestras redes sociales, Jóvenes MIG, en Facebook, en Instagram, y que puedas apoyar el contenido. Ya desde este martes pasado pudimos subir nuestro primer podcast en nuestro canal de YouTube, Jóvenes MIG, y en Spotify. Entonces, esperamos que pueda ser de bendición, y cualquier cosa, saben que estamos para servirles. Bendiciones.